Gracias al Señor damos en esta mañana por la presencia de cada uno en este lugar. Sabemos que no somos nosotros realmente quienes tomamos la decisión de venir a este lugar, pero que sí es la voluntad del Señor que nosotros estemos acá en este día. Muy bien, quiero invitarles a leer sus Biblias, por favor, en la carta a los Filipenses, para ir saldando unas deudas que tengo con mis hermanos en la congregación. Entonces, Filipenses capítulo 1 y versículo 12, por favor. Hace algún tiempo estábamos viendo algunas características especiales de esta carta a los Filipenses y habíamos visto entonces cómo más allá de ser una carta de regocijo, también es una carta de agradecimiento. Y Pablo está muy agradecido con los hermanos en Filipos por el cuidado que han tenido de él en el trabajo que él desarrolla para el Señor en el Evangelio. Y muchas veces donde Pablo estuvo, los hermanos en Filipos estuvieron muy atentos de saber dónde estaba ubicado Pablo para enviar por medio de algunos hermanos alguna ayuda económica que pudiera serle de ayuda al apóstol. Y entonces recordamos que la asamblea en Filipos era una asamblea nueva, tal vez unos 12 años de haber sido fundada hasta el momento en que Pablo les escribe esta carta. Y los hermanos en Filipos habían tenido el gozo de participar con Pablo en el Evangelio. Ahora Pablo ora por los creyentes, les dice cómo él ha estado preocupado con ellos, por ellos, pero principalmente muy agradecido. Ahora Pablo, en los versículos que vamos a leer, él quiere que los creyentes sepan algo acerca de él, de cómo se encuentra él, porque al momento de Pablo escribir esta carta, curiosamente está también en la cárcel. Desde la cárcel en Filipos comenzó, digamos, en ese sentido, la obra que llevó a muchos filipenses a ser salvados. Recordamos a Pablo y Silas encarcelados en Filipos y ellos estaban allí cantando y orando al Señor, y este carcelero y su familia pudieron llegar a conocer la gracia de Dios y ser salvos. Y después de ellos, otros fueron añadidos a la iglesia en Filipos de tal manera que eh, llegó a haber una congregación, pero fue desde la cárcel. Ahora Pablo está otra vez en la cárcel y desde la cárcel les escribe a los hermanos en Filipos, versículo 12 del capítulo 1. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga a vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y como siempre lo he creído, la sola lectura de la palabra de Dios va a traer bendición a la vida del que la lee, del que la escucha, y que las palabras de quien esté acá y que les hable no serán más importantes que la palabra de Dios, que la sola lectura de la palabra de Dios trae bendición a la vida de todos nosotros. Y entonces hay dos palabras en esta lectura que a mí me llamaron mucho la atención. Y hay muchas frases ahí, pero estoy pensando en dos especialmente. Está el progreso del Evangelio y está el beneficio de la obra. El progreso del Evangelio, versículo 12 sobre el final, y el beneficio de la obra, versículo 22 también sobre el final. Y creo que eran pilares en la vida del apóstol Pablo, eran pilares que le llevaban a hacer lo que él hacía. El progreso del Evangelio, el beneficio de la obra. Muchas veces um, pasan tiempos en las congregaciones donde no se nos insta a pensar en el progreso del Evangelio, donde no se nos insta a pensar en el beneficio de la obra de Dios. Ahora, algo súper importante, obviamente, en la vida de Pablo, es que realmente para él, el vivir es la persona del Señor Jesucristo. Y en base a eso, él buscaba que cada circunstancia en su vida resultara en el avance o en el progreso del Evangelio. Como para él el vivir era la persona preciosa del Señor Jesucristo, él deseaba en su corazón que su vida resultara en beneficio de la obra. Ahora, el Evangelio y la obra de Dios. Cosas bastante importantes. Cosas que a quien les habla le preocupan muchísimo. Eh, y yo se lo he dicho, se los he dicho tal vez en algunas ocasiones. Pero hermanos, hermanas, el progreso del Evangelio es necesario. Y ya vamos a considerar algo de lo que Pablo está diciendo ahí acerca del mismo, pero solamente quiero hacer un pequeño aparte para que usted y yo pensemos en el progreso del Evangelio. La asamblea en Calarcá, 15 años más o menos, ¿cierto? 15 años de la asamblea en Calarcá, con muchas dificultades, con muchos baches en el camino,
pero el Señor ha sido fiel y la ha sostenido hasta este momento. Pero en estos 15 años, algunos de ustedes tal vez han estado acá, que yo les ha ayudado a perseverar, mire hacia atrás y mire ahora y piense cuál ha sido el progreso del Evangelio acá en este municipio. ¿Qué tanto ha progresado el Evangelio? Y no estoy criticando a nadie, no pretendo criticar a nadie, solamente quiero animar a los creyentes a ver que hay necesidad de que el Evangelio progrese. Ahora bien, Pablo les informa a los hermanos en Filipos y les dice, quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que esas prisiones que yo estoy sufriendo, no han sido para mí un martirio, no han sido para mí algo contrario a los deseos que yo tengo por el Señor Jesucristo, porque Él dice, quiero, hermanos, que ustedes sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y ahora estar en una cárcel, tal vez en Roma, era fácil, pero no era fácil. Cuando ellos estuvieron encarcelados en Filipos, les era fácil. No era fácil para ellos. Ellos habían sido astados y sus manos y sus pies habían sido encadenados. Pero con todo y eso, Pablo dice, bueno, la escritura, perdón, dice que ellos estaban ahí orando y cantando al Señor a la medianoche. Y uno piensa, ¿cómo es posible? Yo estaría llorando, la verdad, yo estaría llorando, yo estaría pensando, no, qué triste esta situación tan terrible que me está pasando. Yo, no, yo creo que soy el único en el mundo que está pasando por esta situación. ¿Usted cree, de verdad, siendo sinceros, no tendría ese momento de cantar y de orar al Señor siendo honestos? Porque si nos ponemos de espirituales decimos, ah, no, no, sí, yo sí, claro, yo, ¿cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a orar? Una cosa es decirlo y ustedes saben que es así. Y otra cosa es realmente uno llevarlo a la práctica y uno decir, bueno, lo voy a hacer. Pero es que hay algo que a mí me preocupa mucho de nosotros como creyentes hoy en día. Y es que si realmente para nosotros el vivir es la persona del Señor Jesucristo, si realmente Él es nuestra vida. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿cierto? Donde está el Señor Jesucristo. Y dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida, pero realmente Él es nuestra vida, nuestra razón de ser, el motivo por el cual nosotros vivimos y nos movemos y hacemos lo que hacemos. Pues yo, esas preguntas que yo les hago a ustedes, me las hago personalmente y me las hago principalmente a mí. Porque miren, dice, no, hermanos, tranquilos, el Señor está obrando a pesar de las diferentes circunstancias, a pesar de las situaciones que a mí me han acontecido. Todo esto que me ha pasado a mí, Dios lo ha usado para que el Evangelio avance, para que el Evangelio progrese. Y estaba pensando en los hermanos allá en Córdoba, ¿cierto? Con esa situación tan terrible, con esas inundaciones. Y nosotros hemos orado por los hermanos allá, hemos orado por el hermano Medardo. Bueno, yo al menos he orado por él. Pero acaso nos ha ocurrido orar para que el Señor use esa situación para el progreso del Evangelio, para que el Evangelio se extienda en medio de esa situación y en medio de esa calamidad, para que el nombre del Señor Jesucristo sea magnificado en medio de esa situación tan compleja y tan terrible. Cierto que perdemos de vista muchas veces que debemos ver más allá de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Ahora, una cosa muy fácil, otra vez repito, decirlo, porque hablar, cualquiera habla, hermanos, hermanas, la verdad, cualquiera
puede hablar. Pero piense en situaciones particulares en su vida que han sucedido y en la mía también. Si lo que ha sucedido en nuestras vidas en algún momento ha resultado en el progreso del Evangelio. Yo estaba haciendo memoria y lo más cerca a eso, y lo voy a decir bueno, porque tal vez la ocasión lo merita, es que hace unos 13 años, cuando el Señor nos permitió viajar a México, nosotros llegamos ahí al aeropuerto, al Benito Juárez en Ciudad de México, y entonces inmigración nos llamó y nos metió a un cuarto con mi compañero, con Hammer, que íbamos ahí, nos metió a un cuarto. Y llegamos ahí, pero ahí había por ahí unas 20 personas. Habían ecuatorianos, habían argentinos, habían peruanos, había un poco de gente ahí en esa sala. Nosotros veíamos que llamaban a gente, después los sacaban, le leían una carta y los despachaban. Mm, En ese esperar, nosotros sacamos la Biblia, leímos un momentico la escritura ahí, fuimos recordados de un versículo que habíamos leído en la mañana. Y bueno, la cosa es que llamaron a Hammer allá a la oficina de migración, lo sacaron y después llamaron a mí. Y la señora de inmigración dijo, bueno, ustedes aquí vienen a México, ¿qué vienen a hacer acá? Y nosotros le dijimos, pues a predicar el evangelio. La señora dijo, predíqueme el evangelio entonces. Y yo aproveché y le prediqué el evangelio. No, el Señor hizo una cosa impresionante ese día, porque esa señora salió tan contenta, salió de la oficina, nos llevó hasta la puerta y nos dijo, vaya corriendo, cojan la maleta para que puedan abordar. Bueno, esa, todo el tiempo estuvimos ahí, eran los policías los que acababan la gente. La señora salió de ahí y nos mandó para allá. No sabemos qué pasó con ella, si llegó a creer en el Señor Jesucristo o no llegó a creer, pero les digo solamente lo más cerca de eso que uno podía ver como la situación que uno, que pues, nos van a devolver, no vamos a hacer nada. Pero el Señor usó eso para que le predicara el Evangelio a esta señora. Yo dije después, cuando iba en el avión, yo dije, bueno, si el Señor nos llevó hasta México solamente para predicar el Evangelio a esta señora y nos hubiéramos devuelto, eso hubiera sido suficiente para nosotros. Pero no solamente permitió que predicáramos el Evangelio ahí, pero en otros lugares allí en ese país. Pero eso es una cosa que, bueno, yo no, casi nunca cuento, pero el Señor obra a través de las situaciones. Ahora, ¿ustedes creen que era fácil para el apóstol predicar el evangelio allí estando en la cárcel? ¿Saben qué me llamó la atención cuando estaba meditando en este pasaje? Y es que dice la escritura, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Parece que la palabra ahí es en toda la guardia pretoriana. Y la guardia pretoriana básicamente es como si fueran los escoltas del César. Eran soldados muy terribles, muy temibles, muy valientes. Eran soldados con tanta influencia dentro de la casa del César que muchas veces los César se vieron obligados a pedirle favores a la guardia pretoriana. Y el Señor usó esa situación que sucedió en la vida de Pablo para predicar el evangelio a la guardia pretoriana, cuando ninguno de nosotros tal vez se hubiera atrevido a predicarle el evangelio a un soldado con esas características. Cuando predicar el nombre del Señor Jesucristo era castigado con la muerte. Cuando para los romanos el único Dios que había era el César. La única autoridad que ellos tenían era el César. Pero ahí en medio de esa situación, Dios usó un hombre
para llevar el evangelio en medio de el imperio más grande de ese tiempo. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor no nos puede usar de maneras mil a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias de la vida y llevarnos a predicar el evangelio a representantes del gobierno tal vez, o a militares, o a personas que uno creería que jamás escucharían el evangelio, a la guerrilla, a los paramilitares, personas que viven sus vidas como si no hubiera nadie más, como si ellos fueran dioses en medio de este mundo de maldad? Creo de corazón que una de las cosas por las cuales Pablo le dice a los filipenses una y otra vez que se regocijen en el Señor es porque, miren, él está en la cárcel, ellos están libres y él está en la cárcel viendo la gracia de Dios obrando en medio de su situación, obrando allí en la guardia pretoriana, obrando en los demás que estaban allí en ese lugar. Y los filipenses estaban con plena libertad de ir donde quisieran a predicar el evangelio. Hechos capítulo 12, que es un pasaje también que llegaba a mi mente en estos días. Perdón, capítulo 11, versículo 20, 19, leámoslo desde el 19. Hechos capítulo 11, versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor Jesús estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál es el contexto? Persecución. Unos solamente predicaban el evangelio a los judíos, pero hubo otros que predicaron el evangelio a algunos gentiles. ¿Y qué dice la escritura? Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sabemos los nombres de estos hombres que hablaron el evangelio en Antioquía? La escritura nos dice quiénes eran estos hombres. No es cierto que usted y yo solamente conocemos a Pablo y a Pedro, y por ahí de pronto a Silas y a Timoteo y a Tito, pero estos hombres que habían sido perseguidos también, y esos hombres que estaban allí en este lugar, ellos entran en Antioquía y predican el evangelio a los griegos, a los gentiles, anuncian el evangelio del Señor Jesús, y personas se salvan en ese lugar. Y a partir de ahí, una gran obra se extendió por todo el mundo. Y lo veíamos en los varones el otro día. Y a partir de esa asamblea en Antioquía, Pablo y Silas son encomendados a la gracia del Señor, a la obra del Señor. Y ahí comienza Pablo sus viajes misioneros. Y ahí comienza él, Señor, a orar a través de él en vidas de personas. Pero ¿conocemos los nombres de esas personas? No, no sabemos quiénes eran. Jamás sabremos, tal vez, los nombres de personas que el Señor usó para el progreso del Evangelio en diferentes lugares del mundo.
Pero lo que sí sabemos es que el Señor sabe quiénes eran esos hombres y mujeres que se atrevieron con valor a hablar la palabra de Dios sin ningún temor. Usaron situaciones en su vida para que el evangelio progresara. Cuando uno lee la biografía de algunos hombres de Dios, uno se queda sorprendido de la forma como Dios obra en diferentes situaciones y cómo el evangelio progresa. Pero creo que en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tiene que nacer el deseo para que el evangelio de Dios progrese. Eh, Importante entender también que el evangelio es de Dios. Otra cosa importante que estaba pensando en estos días es que Pablo, aún estando en la cárcel, nunca fue autosuficiente. Es decir, él siempre buscó estar rodeado de otros hermanos. Porque hermanos, a la verdad, la obra del Señor no se hace solos. Necesitamos de hermanos y hermanas que nos acompañemos los unos a los otros para la obra del Señor, para que el Evangelio progrese. No es bueno en ese sentido que los hermanos que el Señor pone en el corazón trabajar en su obra estén solos, porque puede llegar el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia y creer que sin nosotros la obra del Señor no se hace. Busque donde usted quiera en la palabra de Dios. A ver cuándo Pablo estuvo solo. El Señor lo salva, lo lleva por allá al desierto, está un tiempo en Tarso y Bernabé va y lo trae. Y desde ese momento, cuando el Señor comienza a usarlo en su obra, yo no leo de Pablo nunca solo. Siempre estuvo rodeado, siempre estuvo acompañado de hermanos, aún estando en la cárcel. Y no solamente lo rodearon hermanos, hermanas también que estuvieron rodeando la vida del apóstol Pablo para hacer que el Señor quería que él hiciera. Justo antes de que el Señor llame a Pablo a su presencia, él está algo acongojado y algo triste. Y él está acongojado y triste porque dice, bueno, me abandonaron todos los de Asia. Aristarco se fue a tal parte. Demas me ha desamparado amando a este mundo. Solo Lucas está conmigo. Pero ven, nunca estuvo solo. Miren, el Señor con todo y ser el Señor, autosuficiente, todopoderoso. Él nunca quiso estar solo tampoco. Se rodeó de hombres. ¿Saben qué es lo impresionante? Que me impresiona. Pedro, tal vez no era la mejor compañía que nosotros quisiéramos en la obra del Señor. Pedro tal vez era muy llevado de su parecer y muy hablador. Y él decía esto y después hacía lo otro. Eh, Juan y Jacobo eran muy bravos, digamos, en ese sentido, ¿cierto? Hijos del trueno. Más no era uno que creyera de a mucho todas las cosas que le decían, él tenía que ver para poder creer. Felipe dudaba muchas veces y decía, bueno, ¿de dónde vamos a sacar pan para esta gente? Pero el Señor usó esos, es más, ahí estaba Judas. El Señor no sabía que Judas iba a traicionar, claro que sí. Con todo eso le entregó la bolsa a las ofrendas. El Señor nunca quiso, el Señor se rodeó de personas a su alrededor. En la alimentación de los
más de 15.000 personas. El Señor no podía, así como multiplicó los panes y los peces, poner ahí en cada uno la comida en sus manos, completando el milagro. Pues, claro que sí, pero Él toma a sus discípulos y les da, les dice, vea, repártanles a esas personas y los usa. Solamente es que si uno quiere pensar, si queremos pensar en el progreso del Evangelio, hermanos, hermanas, tenemos que rodearnos. Tenemos que ser un grupo de hermanos y hermanas que se preocupe realmente por el progreso del Evangelio. Pero tenemos que ser creyentes de corazón y verdad. Digamos que para mí el vivir es Cristo. Eso es importante, porque si para mí el vivir no es la persona del Señor Jesucristo, si el Evangelio progresa o no, a mí me va a dar lo mismo. Y venga la situación que venga, yo me voy a echar a llorar y me voy a echar a lamentar. Y no me importa si personas están llegando al Señor o no están llegando al Señor. El progreso del Evangelio. Saben que las prisiones que el apóstol Pablo enfrentó, especialmente en este caso y en este momento, trajo consecuencias. El Evangelio progresó de diferentes maneras. En el pretorio, el Evangelio había progresado. Pero también dice, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No solamente es que esa situación que él había vivido, estaba Dios usándola para que el evangelio progresara en ese lugar, pero también había resultado en el ánimo de otros creyentes para que pudieran predicar la palabra sin temor. ¿Saben qué es triste muchas veces? Y yo sé que soy muy tosco al hablar y les pido disculpas tal vez a los que les ofende mi forma de hablar por ser tan tosco, pero es que hay muchos que se dicen creyentes que se avergüenzan del evangelio, que no quieren predicar el evangelio, que tienen temor de hablar del Señor. Pero yo estoy seguro que al ver lo que el Señor hace a través de la vida de otros hermanos, el Señor va a animar nuestras vidas para predicar el evangelio sin temor. Yo les he dicho, algunos hermanos también les han dicho, 70.000 almas en este municipio, niños, hombres y mujeres, y en rumbo a la perdición. No tenemos que ir a México, no tenemos que ir a Argentina, no tenemos que ir a Chile, pero acá mismo donde el Señor nos ha puesto, hay mucho que pudiéramos hacer y el Evangelio podría progresar grandemente en este municipio. Si de corazón usted y yo decidimos que el vivir para nosotros realmente sea el Señor Jesucristo. Porque si Él es nuestro todo, si la vida mía realmente es Él, yo voy a vivir para Él. Y hermanos, van a ser animados a venir a este lugar y predicar el Evangelio. Y saben algo que es importante también. Nosotros solamente somos colaboradores
en la gran obra de Dios. Que podamos entender usted y yo que realmente no somos nada, que usted y yo simplemente sembramos la semilla y el Señor es el que la va a hacer fructificar en las vidas y en los corazones de las personas. Por eso es importante trabajar con niños como se hace en Quebrada Negra, como se hace en el Giraldo, como se hace acá. Sembrar esa semilla en esos corazones es algo muy importante, pero algo que ha sido muy menospreciado a lo largo de los años dentro del cristianismo. Y muchos creen que el predicar el evangelio a los niños es algo que, quiere hacer algo, vea, va a predicar a esos niños. O como alguien dijo por ahí, no es que usted abre un paquete de bananas y salen un poco de niños. Yo me pregunto, pues entonces, abra un paquete de bananas en su barrio y a esos niños que salen en ese barrio, cuando se abre ese paquete de bananas, entonces predíqueles el evangelio, comience a hacer una obra con ellos, comience a enseñarles la palabra de Dios. Pero los hermanos y hermanas que enseñan a los niños tienen una responsabilidad enorme, más grande que la responsabilidad de hablarles a ustedes como adultos y les voy a decir por qué. Normalmente el corazón del adulto está viciado, ¿cierto que sí? Y está lleno de resabios y está lleno de muchas cosas. Pero el corazón de los niños, lo que usted siembre en esos corazones, son verdades que se van a extender a lo largo del tiempo. Por eso tiene mayor responsabilidad uno que predica el evangelio a los niños, que enseña a los niños, que uno que enseña a los adultos. Dígame si es cierto, como adultos somos tercos, somos necios. Sí, es más fácil, decía alguien, es más difícil aprender algo nuevo que desaprender algo viejo. ¿Sí o no? Pero en los corazones de los niños hay muchas cosas que no están en ese corazón, que usted puede comenzar por la palabra de Dios a enseñarles y a trabajar con ellos. Porque es que es así, díganme si no es importante el evangelio en esas vidas. No menospreciemos eso por más tiempo, porque yo he visto durante mucho tiempo cómo este gran trabajo es menospreciado. Otra cosa también importante en cuanto a las situaciones que el Señor pueda dar y cómo se pueda animar a nosotros viendo lo que el Señor hace a través de la vida de otros. Es, hermanos, que usted y yo podamos ver, y estamos hablando con algunos hermanos, tal vez con Hugo, tal vez le comentamos a Ramón ese día en la reunión de varones que queremos tener un mapa de Calarcá con todos los barrios y deseamos de corazón que en cada hogar acá en Calarcá haya un texto de la palabra de Dios. Eso, quien les habla desea eso, quien les habla desea que en cada municipio de este departamento haya algo del evangelio, el evangelio se extienda, que progrese. 12 municipios más, con muchos caseríos, con muchos centros poblados. Pero cierto o no, que es más fácil venir un domingo a las 8 de la mañana acá y estar hasta las 12 que desplazarse hasta Barcelona o hasta la Virginia o un viernes a las 7 de la noche ir a Quebrada Negra. ¿Cierto que sí? Si somos honestos, así es. Yo no quiero ponerle como a tintes a la cosa. Yo quiero hablar tal como lo siento en el corazón y como lo veo. Es que, hermanos, nosotros necesitamos movernos, pero necesitamos ser movidos por el Señor. Pero si Él realmente es nuestra vida, usted y yo vamos a querer hacer algo para Él. Vamos a querer que el Evangelio progrese en, por y a través de nosotros. Y esto sin duda va a resultar en el beneficio de la obra en este país. Este país es un país que necesita bastante
que la obra sea beneficiada. No estoy hablando de aspectos económicos, pero estoy hablando en el sentido que a partir de acá, de lo que el Señor permita hacer como creyentes acá en este lugar, de lo que el Señor permita que el Evangelio progrese en este lugar, la obra, no solamente en el país, pero en el mundo se va a ver beneficiada y su vida va a resultar no en estorbo de la obra, pero sin beneficio de la obra. Pablo entiende y él dice, miren, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él lo sabía porque realmente para él el vivir era Cristo. Yo sé que les he dicho varias veces y no me canso de repetírselos, pero sí y solo sí, para mí el vivir es Cristo, el morir será verdadera ganancia. ¿Entiende? Sí y solo sí, para mí el vivir es Cristo, el morir será verdadera ganancia. ¿Saben por qué? Porque yo creo que va a ser más lo que perdamos que lo que ganemos en el tribunal de Cristo, si para nosotros realmente el vivir no es la persona del Señor Jesucristo. Yo no sé usted cómo lo vea, pero yo lo veo desde este punto, desde acá, desde este lado, y yo digo, falta, y falta mucho, y falta realmente un compromiso real con el Señor, que nos lleve a vivir para Él. Otra cosa también importante es, hermanos, que a veces hay gente que frena el progreso del Evangelio. Ahí habían unos que predicaban a Cristo, al Señor Jesucristo por envidia, otros por contienda, y pensaban que con eso pues iban a molestar la vida de Pablo. Pero él dice, mire, sea por envidia, sea por contienda, sea por vanagloria, el nombre del Señor está siendo anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El Señor dijo, el que conmigo no siembra, desparrama. Yo no sé cuál es la motivación de muchos para realmente predicar el Evangelio, pero detrás de la motivación que hay en muchos hoy en día en el cristianismo está el dinero. Y muchos quieren salir a la obra del Señor por arreglar sus vidas económicamente. Uno lee en la escritura que este hombre trabajaba cuando se veía necesidad. En Filipenses dice, hermanos, gracias por lo que me han enviado con el hermano. Pero miren, he aprendido a vivir humildemente cualquiera que sea mi situación. He aprendido a padecer necesidad como también a tener abundancia. Y ese en todo y por todo, lo voy a leer más bien, dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. ¿Qué? Que un hombre del Señor padeció hambre en algún momento. Pues ahí dice, miren, en todo y por todo estoy enseñado. Hermanos, cuánta falta nos hace a nosotros aprender realmente lo que debe ser el hombre y la mujer que quiera servir al Señor. Yo estuve en un lugar la otra vez, y perdón por usar la palabra yo, que no me gusta. El Señor me llevó a un lugar la otra vez
Yo vi las casas de los misioneros. Ninguno vivía humildemente. Ni yo no tenía un beso en el bolillo. Llegué a un lugar a vivir humildemente. Ahora, ¿el obrero es digno de su salario? Claro que sí. ¿El Señor va a honrar a los que le honran? Claro que sí. ¿El Señor les va a dar? Claro que sí. ¿Saben cuál es el problema? Y se los voy a decir. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado para tener, para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El problema es que muy pocos quieren tener hambre y muy pocos quieren padecer necesidad por causa de la obra del Señor en este mundo. Entre más acomodados estén, mucho mejor. Pero la comodidad normalmente produce calorcito y el calorcito produce sueño y el sueño produce mucha pereza. Y así están los hombres de Dios hoy en día. Los hombres del Señor hoy en día están así, lamentablemente, lo digo con mucho temor, pero sin temor a decir la verdad. En, acá en Sudamérica, usted sabe, sabrán de quién estoy hablando, hace poco, hace tiempo, hubo una gran crisis económica, ¿cierto? Venezuela. Y muchos hombres a partir de esa crisis económica comenzaron a sentir la necesidad, así entre comillas, de salir fuera a predicar el evangelio. Lo curioso y lo extraño es porque antes de esa gran necesidad económica no siguieron la necesidad. Porque muchos no quieren tener hambre. Yo tampoco quisiera tener hambre, pero si el Señor nos lleva a padecer hambre, pues es el Señor. El Señor no, algo que yo estoy seguro en la vida que he visto durante mi vida, este tiempo especialmente, es que el Señor es fiel. El Señor no desampara. El Señor provee de formas que usted jamás puede llegar a imaginarse. Pero dado el caso de padecer necesidad, vamos a padecer necesidad al lado del Señor. Termino con esto. Y esa es una verdad que tal vez a algunos les duela, pero lo quiero decir también. ¿Qué hacemos pues? Hace algunos años el Señor permitió que unos hermanos comenzaran a predicar el Evangelio en algún lugar por ahí cerca. Y el Evangelio estaba progresando, personas venían a escuchar la palabra de Dios, sea en un parque o en una cafetería. Un hermano de fuera de esta ciudad, al ver que personas estaban escuchando el Evangelio, dijo, no, alquilen un local, yo se los pago y comienzan a predicar el Evangelio en ese local. Excelente, ¿no? Pero hubo unos hermanos que dijeron, no, no, ustedes por allá no vuelven. Y prohibieron a los hermanos que estaban colaborando que siguieran yendo a ese lugar a predicar el Evangelio. Yo quiero decirles desde acá a ustedes, hermanos y hermanas, que aunque no podemos hacer ruedas sueltas, no necesitamos el permiso de nadie para predicar el Evangelio. De nadie, de nadie, llámese como se llame, créase quien se crea. Predique el Evangelio porque es su obligación. Predique el Evangelio porque es su necesidad. Predique el Evangelio porque usted es un deudor o una deudora en cuanto al Evangelio de Dios. En dado caso que digan que no puede, pregunte por qué. ¿Qué me impide que predique el Evangelio? Si hay algo mal en mi vida, hágamelo saber, por favor. Pero si no,
Usted, hermano, hermana, predique el evangelio. Predique el evangelio. No lo deje de hacer, porque a veces nos amedrentamos más por los hombres que por lo que el Señor realmente ha demandado de cada uno de nosotros. Vamos a trabajar en consenso con los hermanos, claro que sí, es nuestra necesidad, es nuestro deber, es nuestra obligación, pero que nadie le prohíba predicar el evangelio sin justificación alguna, simplemente como yo no fui de la idea, entonces no se puede hacer. No, 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 no. Usted no es nadie para impedirle a otro hermano que predique el evangelio. Pido excusas si mis palabras ofenden los oídos de hermanos que escuchan acá o que escucharán después, pero hay verdades que por incómodas que sean, son verdades, tenemos que decirlas, hermanos, no debemos meter las cosas bajo la alfombra o ocultarlas bajo la piedra, porque así no es con el Señor. Que el Señor use cada circunstancia de nuestra vida de verdad y de corazón para el progreso del Evangelio, para el beneficio de la obra del Señor. Que otros hermanos se animen al ver lo que el Señor hace en y por nosotros. Hay mucho para hacer. La carrera está por delante. Hay muchas almas necesitadas de Evangelio de Cristo. Y usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Oramos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra y rogamos que nos perdones porque muchas veces en nuestra vida realmente no vivimos el Evangelio como lo deberíamos vivir. La Escritura dice a los hermanos en Filipos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y Padre, ayúdanos a nosotros a comportarnos como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo, como es digno del llamamiento que hemos recibido. Padre, que como congregación, como hermanos, podamos predicar el Evangelio, que como congregación podamos unirnos en pos del progreso del Evangelio, del beneficio de la obra, que tú pongas en cada corazón, acá que ha escuchado tu palabra en esta mañana, el deseo de servirte desde todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Y Padre, de que nosotros como creyentes, como congregación, podamos unirnos, podamos sentir el deseo y ver la necesidad que hay en este municipio. Y Padre, de que lo que hemos propuesto en el corazón podamos llevarlo a cabo. Sabemos que hay diferentes situaciones en nuestras vidas, diferentes circunstancias que se presentan, pero Padre, rogamos que nada nuble nuestra vista, nuestra visión de lo que debemos hacer. Rogamos que tú nos ayudes espiritualmente a cada uno de nosotros a tener sabiduría y discernimiento espiritual para hacer lo que es correcto delante de ti. Padre, que en verdad nuestras acciones y nuestras palabras puedan resultar en beneficio de tu obra en este país. Oramos agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.